a Cris. ¿Puedes, Gerardo, Sí, cederle el sí, control a Cris para que claro. pueda poner su presentación, por favor? Y todos los demás, acuérdense, Adelante. estírense, cambien ese estado, porque ahorita vamos a entrar con todo con Cris. Y Cris, creo que ya puedes proyectar. Perfecto. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Saludos, Cris. Gracias, Fabiana. Fabiola, te cambió el nombre. Sí, no es la primera vez, pero no te preocupes. Muy bien, perfecto. Tenemos por aquí también a Pablo, que vamos a estar los dos en la, ¿no? Él en la parte técnica, viendo a ver si hay preguntas, qué pasa con el chat y así. Yo puedo fluir más y ya está. O sea, que cualquier cosa estará pendiente de manos alzadas y de lo que haga falta. Así es, Cris. Perfecto, pues gracias Pablo, él es colaborador de Essential Institute, de todo esto que estamos montando por aquí, que hoy os presentamos. Muchas de las cosas que vamos a hablar, que voy a hablar, son primicias. Así que esta cumbre tiene muchas primicias, es todo un honor poderlo compartir aquí con todos vosotros. Estoy encantada. Bien, pues vamos a hablar de neoliderazgo y el liderazgo esencial. Liderazgo esencial es la base de todo esto y vamos a ver una vuelta más que le dimos, que le estamos dando y que estamos implementando desde hace tiempo en las organizaciones. Me presento, yo soy la fundadora de Essential Institute y llevo acompañando procesos casi 30 años, soy consultora máster en desarrollo organizacional con Itamar Rogovsky. Soy licenciada en psicología, en filosofía, soy la primera Master Coach española por la ICF y, bueno, consultora, formadora internacional, mentora también, ¿no? en la EMCC y creadora del coaching esencial y de la esencialidad, que es el marco desde el que veremos también, ¿no? Todo lo que es el liderazgo esencial, coaching esencial, enneagrama esencial, consultoría esencial, ¿no? Todo lo que bebe de este gran paraguas que es la esencialidad. Y también de la empresa Mariposa Sabiamente Ágil, que junto con Pablo Barrios estamos dándole siempre una vuelta más, ¿no? Y donde está muy insertado el neoliderazgo del que hablaré hoy. Y bueno, estudios de distintas tradiciones, budismo, sufismo, cábala, ya veréis, ¿no? También está todo impregnado en esta esencialidad, porque el viaje es siempre del ego a la esencia, y todo lo que implica ese viaje espiritual de trascender al ego y sus limitaciones para ir, nuestro foco de trabajo al final es la sabiduría. Por eso el marco en el que voy a entrar es ese. Así que hablaremos de esta nueva mirada o de esta modalidad. Aquí llevamos, ¿no?, ya muchas conferencias hablando de todo esto, así que espero poder aportar algo distinto, interesante e inspirador, que es difícil, cada vez se hace más difícil con tantos buenos ponentes. Y para eso, para introducir nuevas miradas, nuevas reflexiones y el cómo hacer desde esta mirada de la esencialidad o desde la esencialidad. Así que recordemos dónde estamos ahora, yo creo que todos lo sabemos bastante bien, entornos tóxicos, en nuestra cultura organizacional y en general todavía más, o por lo menos igual que el resto, y que si no hacemos algo, pues estamos colaborando, somos cómplices de este sistema. Para nosotros, como decía, es absolutamente fundamental facilitar el salir de estos entornos egoicos o tóxicos e ir hacia sabiduría. Sabemos que el entorno nuestro es un entorno Bucay, ya lo habéis hablado mucho. Nosotros en cualquier caso añadimos la I y la C, de instantáneo y de conflictivo, ¿no?, que genera fricción. Y el acento en qué provoca este entorno Bucay, ¿no? Pues ya sabemos, provoca o desata todavía más estas organizaciones egoicas, porque son, ¿no?, los egos se ven alterados, se ven amenazados ante la incertidumbre, ante el cambio, ante lo que no manejan, ante la complejidad, etcétera, etcétera, y cada uno responde como puede, ¿no?, a esto. A nivel organizacional, las organizaciones son personas organizándose, ponemos foco siempre en las personas, obviamente, pues acaban desatando también sus egos con todo el lío que eso genera, y la idea es trascenderlo, salir del sufrimiento, tener vidas más plenas y más felices en las organizaciones, desde esta sabiduría que permite alcanzar estos meta resultados. Bueno, por lo tanto es
facilitar esta evolución, este salir del más dinero, para poder ir a otro sitio. ¿Qué otro sitio se os ocurre? ¿Quién quiere comentar algo aquí? ¿Alguna idea? No sé, Pablo, si tienes acceso. Yo no veo el... Ah, sí que veo el chat. Sí, vale. Sí, más libertad, espiritual, ponen aquí, Yuri, ir a la Vale, felicidad. vale, muy bien. Estamos alineados, ¿eh? Nosotros le llamamos neosapiens, hacia el neorrenacimiento. Es decir, la idea de neorrenacimiento es esta mirada donde se vuelve desde una tecnología, desde un renacer de las artes, artes en cuanto a arte, en el más puro sentido de la palabra, y también en cuanto a artesanía, ¿no? El tecné, el instrumento que genera el hombre para hacer algo con ello, desde esta vuelta a la humanidad, ¿no? Al máximo conocimiento, ¿no? Como diría Aristóteles, ¿no? El máximo nivel de conocimiento es la sabiduría, ¿no? Este nous aristotélico. Es decir, salimos de este enganche, de este momento involutivo, ¿no? Que nos hemos perdido en el fuera, para volver al dentro, para encontrar este centramiento, esta sabiduría interior, esta mirada más clara, no reactiva, para tomar otras decisiones, ¿no? Y otro movimiento. Como dice Stephen Covey, ¿no? En el 8º hábito, creo que este milenio será la era de la sabiduría. Lo será por fuerza de las circunstancias que den a la gente una lección de humildad, o bien por la fuerza de la conciencia, o quizá por ambas. Yo creo que muchas veces es más bien la primera que la segunda, pero ojalá sea por ambas, ¿no? Y ahí estamos, ¿eh? Vamos a ir hacia allí, hacia esta sabiduría, a ver cómo podemos generar oportunidades, ¿no? Ya sabemos, clásico, que en chino el cambio, la crisis, tiene que ver con esto, esta suma, ¿no? Esta integración de peligro, pero también de oportunidad. Y como dice Tamar Rogovsky, en estos tiempos, quien necesite pruebas o recetas para innovar, no las va a encontrar, ¿sí? Sino porque nada de lo que viene habrá sucedido, por lo tanto está por inventar. Bueno, pues, ¿cómo vamos a inventar, reinventar, ¿no? Que decía antes, ¿no? Reinventarnos, Gerardo, como ya hemos oído, ¿no? En otras conferencias, ¿cómo vamos a reinventarnos? ¿De qué va esto exactamente? Bien, nosotros hablamos también, ¿no? Otra forma de decirlo es este aprendizaje de interacción dinámica, donde una forma de hablar de sabiduría tiene que ver con aprender a leer más sistémicamente, a mí, al otro, al mundo, a su interacción, a su interactividad, ¿no? A la interdependencia que hay, sin tanto filtro, sin tanto ego, sin tanta confusión fundamental, que dirían los budistas, para poder, en lugar de reaccionar, ¿sí? Desde este no aprendizaje, desde este hacer más de lo mismo, desde no estar en contacto con lo real, y que va generando insatisfacción y poca efectividad, en lugar de estar desde aquí intentando adaptarme o cambiar y llevarme, ¿no? A ser como un péndulo o una reactividad rígida, que tiene que ver con cuando estoy desde el ego, desde las expectativas, desde el miedo, desde la confusión, incluso a veces desde la intuición del ego, que no es lo mismo que la intuición de esencia. En lugar de esto, aprender a poder estar en esta conciencia elevada, donde yo puedo leer mejor sistémicamente lo que sucede sin colocarle mi mundo, mi expectativa, de forma que puedo ser más proactivamente flexible o proactivamente consecuente o perseverante, como le quiera llamar, ¿no? A pesar incluso de que parezca que voy en contradirección, al final la cosa resulta, ¿sí? Incrementa el nivel de satisfacción y de efectividad porque realmente he leído bien cómo tenía que intervenir en ese entorno, en ese sistema, en ese equipo, en esa cultura, en ese yo, en ese otro. Por lo tanto, es lo que llamamos también liderazgo transformacional, sabiduría, fluir, plasticidad. Es decir, aquí, en esta posición, es donde estaría el neoliderazgo. Y la puerta para pasar de una dimensión a otra tiene que ver con el amar, con la aceptación, con el no juicio, con el amor incondicional, con el no ego, ¿sí? Con otro espacio que tiene que ver con el ser esencial, con el salir de nuestros juicios, como también antes se comentaba. Por lo tanto, estamos hablando de que los seres humanos vivimos en mundos de teoría,
pero también en mundos de experiencia. Y no podemos escapar a ninguna de estas dos dimensiones. Solemos trabajar en la bajada, vivimos en la bajada, es decir, estamos desde lo que sería un poco la mirada de oruga, ¿no? Donde estoy pendiente de cómo conseguir, cómo sobrevivir, cómo yo tengo una idea del mundo, de la organización, de lo que es ser líder, de mi equipo, y cómo consigo que eso suceda, ¿sí? Es decir, estamos en el lenguaje lógico, en el pensamiento lineal, en el mundo de los objetivos, pragmático, intentando conseguir lo que yo creo que hay que conseguir. La propuesta es empezar a abrirnos, empezar a, desde la introspección necesaria para ello, que tiene que ver con el conectar con lo que realmente sucede, entrar en la vía intuitiva, en la vía inductiva, en la vía del pensamiento lateral, de lo invisible, este saber sin saber que sé, para armonizarlo y entrar en este espacio de unión, de completitud, de armonía, que tiene que ver con este amar como puerta, que nos lleva realmente a la sabiduría, ¿sí? Al poder realmente despegar, y ahí es donde se basa la empresa Mariposa Sabiamente Ágil, donde lo que habría es neoliderazgo, ¿sí? Donde las organizaciones aprenden, donde hay este neorrenacimiento, donde se procura el bienestar del neocliente, que ahora veremos lo que es, en organizaciones más sostenibles, innovadoras, ¿no? Y creadoras o co-creadoras, ¿no? De futuro, entendiendo que el futuro exista, que bueno, que esta es otra gran discusión. Así que nos toca hacer un duelo para soltar con amor y abrazar con sabiduría lo que esté por venir. Esa es la propuesta. Y eso implica ir más allá de la inteligencia emocional para nosotros, implica un cambio de mindset, un cambio organizacional y personal de profundidad, una metamorfosis, como decíamos ahora. ¿Hacia dónde? Para nosotros es la generación de esta empresa mariposa que tiene que ver con base en la sabiduría, con un propósito en el que estamos alineados, que genera riqueza tanto económica, pero también para el bienestar de las personas, del neocliente, en esa prosperidad sabia. Eso es a lo que vamos. De forma que nuestra mirada es, el neolíder tiene una visión de neocliente, tiene una visión de este servicio que está puesto en el centro, pero un servicio que tiene que ver con esta mirada interdependiente, sistémica, ética, de correspondencia con lo real, es decir, más sabia, donde no solamente hay los stakeholders tradicionales, sino que estamos hablando de todos los seres que cohabitan con nosotros, y no solamente humanos, ¿sí? Todos los seres. Aquí introducimos, si queréis, una mirada pues, mucho más budista o desde cualquier tradición, ¿no? De sabiduría que nos habla de que bueno, hay, ¿no? El respeto por la vida y por, ¿no? La ética, ¿no? El no generar sufrimiento. Bien, así que, ¿quién quiere un cambio en esta dirección? Yo creo que todos, ¿no? Más o menos. Suena bien, ¿no? Suena bien. Espero que suene bien por lo menos. ¿Quién quiere cambiar? Ay, aquí ya nos cruje más. Es como, bueno, que cambie el otro, ¿eh? Entonces yo voy a ser líder para que los otros cambien y me lo pongan fácil. Y, perdón, y ya cuando la pregunta es ¿quién quiere liderar el cambio? Es como que todo el mundo aquí desaparece y nos dejan solos ante el peligro, ¿eh? Entonces vamos a hablar con estos que se enfrentan al peligro y que realmente están inspirados para liderar o coliderar este cambio hacia, ¿no? Hacia el neorrenacimiento, hacia la sabiduría del que estamos hablando. ¿Hay algo por ahí, Pablo, me parece? No, Cris, es una pregunta de la presentación vale. anterior. Ah, perfecto, muy bien. Sí, en cualquier caso, la indagación apreciativa va en esta línea también, claro que sí. Bien. Sí, Cris, tenemos una preguntita. A ver. ¿Qué diferencia hay entre ser inteligente y ser sabio? Nos pregunta José. Sí, ser inteligente tendría que ver a veces con el conocimiento, este conocimiento, ¿sí? La Binah en Cábala, la inteligencia de ordenación, lógica, a veces se confunde o también se habla, ¿no? De este academicismo, donde rayaría ya, ¿no? En la trampa de este conocimiento inteligente, a menos que definamos inteligente de otro modo. Cuando hablamos de inteligencia emocional ya la cosa se empieza a mezclar, y si hablamos de inteligencia espiritual,
entonces ya lo podríamos dar prácticamente como sinónimo de sabiduría. Pero si nos quedamos con la acepción típica de inteligencia, seguramente tendría que ver con la vía deductiva o racional o lógica, que no con la completitud del ser y todo lo que implica esta dimensión. Espero que haya quedado un poquito más claro. Cris, No comprendo. A ver, di. dos cositas. Una es que si bien el tiempo es tirano y la presentación se hace larga, nos piden si pudiéramos ir un poco más lento porque ven que vas muy rápido. Claro. Y creo que la pregunta que sigue habla de eso, ¿no? No comprenden el neoliderazgo o cliente. ¿Qué significa neo y cómo lo puedes aterrizar en la vida diaria? Bueno, ahí voy. Neo significa, diríamos, esta mirada, esta revisión desde la sabiduría, desde este cliente que no es solamente el típico stakeholder, por ejemplo, sino que tenemos en cuenta a todos los seres, los animales incluidos, los seres vivos, yo qué sé, todo, ¿sí? Y si queremos pensar en otras dimensiones, también, a mí me da igual, cada uno que piense en los términos que quiera. Es decir, es una mirada de más completitud, mucho más, teniendo en cuenta este sistema que interacciona constantemente. Por lo tanto, el neolíder, esta mirada de líder también místico, ¿no? Aquí se le ha llamado de muchas maneras, tiene que ver con poner foco en la sabiduría y con una mirada sistémica al neocliente, por ejemplo, ¿no? Mi idea, ya sé que voy rápida, pero mi idea es poder daros un marco general para ver de dónde partimos, cuál es la mirada, cuál es, por lo tanto, el neolíder, ¿sí? Ver cómo esto puede aterrizar un poquito más y luego os dejo un post donde podéis profundizar. Y también hay webinars, hay programa de radio, hay un montón de cosas para ayudar a aterrizar eso. Entonces, el neolíder tiene que ver con vamos más allá del agilismo, también pasamos del agilismo clásico a un salto más allá. Pablo es experto, ¿no?, en agilismo en este sentido. Y lo que hacemos es dar un paso del PO, ¿sí?, del PO, del dueño del proyecto, al dueño del propósito, sabiamente ágil, en estos términos en los que hablábamos. Por lo tanto, todos los de la organización son dueños, pueden ser dueños del propósito, ahí está el reto, todos son neolíderes, ¿sí? No hay un líder, todos son dueños del propósito, todos son líderes, todos dan servicio a este neocliente. Esa es la mirada que estamos buscando, ¿sí? Desde la sabiduría, que ya la hemos definido antes, aunque me consta que es súper rápido, más allá del ego, ¿sí? Entonces, me podéis interrumpir cuando queráis, perdón, que antes no lo hemos dicho. Podéis preguntar tanto como queráis en cualquier momento. Pero si logramos que después de la mirada global tengamos unos minutillos, genial. Pero como tenemos solo 45, no sé qué va a pasar con eso. Bien, entonces, se trata de facilitar este proceso propio y de los demás para generar esta sabiduría, este bienestar, esta plenitud, esta comunión con, sí, eso es lo que estamos buscando. Y eso tiene que ver con este autoconocimiento, tanto de uno mismo, de la organización, de tomar esta responsabilidad de todos, porque recordemos, estamos hablando del POSA, de por ser miembro de una organización, tomo corresponsabilidad, tomo esta mirada del neocliente, donde yo, el otro, el cliente final, el mundo, cualquier ser vivo, es alguien al que tengo que servir. Mi propósito es tener este servicio hacia la globalidad del ser, sin importar quién, cuándo, dónde y para qué. A través de lo que yo hago, a través de mi propósito, a través de lo que mi organización genera, obviamente, pero tiene que ver con eso, desde esta mirada sistémica, holística e integradora. A través de, sobre todo, habéis hablado ahora de las soft skills, etcétera, pero nosotros añadimos 11 metacompetencias, 11 estados del ser que tienen que ver con la esencialidad y que también voy a intentar dar una pincelada. Porque la idea está en que una realmente transformación, ¿no?, del mundo en el que vivimos, de la organización en la que estamos, etcétera, etcétera, pasa por una profunda transformación en la persona, ¿sí?, en este neolíder. Neolíder, que no es uno en la organización, ya hemos visto que serían todos. Y Cris, para ello... tenemos una pregunta. Perfecto. ¿Cómo se construye o desarrolla un neolíder? La segunda pregunta es, ¿cómo lo hacen ustedes?
y si puedes relatar alguna experiencia con alguna persona. Sí, justamente es a lo que vamos, o sea que vamos en línea, estamos fluyendo con la presentación. Voy a comentar esta y entonces pongo el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya sabemos, estamos en un entorno, tenemos un equipo, vivimos ahí. Para esta metamorfosis, lo importante es empezar por uno mismo. Esta revisión, esta transformación del mindset, por eso empecé por el contexto inicial, que aquí, de todas maneras, con tantas, ¿no?, conferencias ya vamos viendo, porque el tema para nosotros está en el ego, en esta estructura, este mecanismo de adaptación social, de supervivencia, que hace que yo vea las cosas de una determinada manera, tenga mis filtros. En algún grado todos somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos. Esto necesita de explicación, ya lo sé, pero se puede explicar, si acaso luego volveremos a ello si queréis. Pero en definitiva es esta confusión fundamental, estas gafas, ¿no?, desde las que todos miramos, que nos confunden. Bien, estamos en oruga, ¿no?, por así decir. La idea es poder trascenderlo, introspección, meditación. Aquí ya voy, empiezo en el cómo. El cómo tiene que ver con hacer todo un viaje, por ejemplo, en coaching esencial, ya lo veréis, o en meditación, o con talleres de profundidad. Tenemos un programa enorme donde trabajamos para facilitar este cambio de mindset y en la forma, en el fondo, en el contenido y en la estructura, poder vivir y aplicar todo esto que estamos diciendo, para ir reconectando, ¿no?, con este ser esencial que me lleva a la metamorfosis, a generar sabiduría, metaresultados, que yo voy realimentando con mi mirada constante de mí y que impacto, ¿no?, a través de este yo, en el equipo, el entorno, en las dos bidireccionalmente, generando este neoliderazgo para un neosapiens, en un neorrenacimiento, en una empresa sabiamente ágil, y que provoca resultados saludables, que generan bienestar, co-creadoras de futuro. Por ejemplo, hay una organización cliente, que es una organización internacional, con la que hicieron todo un trabajo, ¿no?, con el comité de dirección, donde poder enfocarse, ¿no?, hacia este paso evolutivo, ¿no?, hacia algo más sabio. Empezando a explorarse, ellos como comité, para poder empezar, ¿no?, a bajarlo y a expandirlo y a generar otras políticas, otra forma de funcionar, etc., ¿no? Ellos ganaron un premio como la mejor empresa del 2019 por Factor Humà, o por ejemplo, en otro contexto, un contexto académico, que es complejo, es un híbrido, ¿no? Es una empresa universitaria, donde a través de toda la intervención en todas las distintas áreas de la organización, generando, ¿no?, esta mirada, cambiando el mindset, fueron, bueno, viéndose, interviniendo, relacionándose, ¿no?, de otra forma. También aplicamos, ¿no?, herramientas y mirada, filosofía ágil, por eso es sabiamente ágil, para facilitar este cambio, esta transformación. Es decir, nosotros no somos consultoría técnica, ¿no?, sino que todo lo que hacemos tiene que ver con esta búsqueda, ¿no?, de la transformación de cada una de las personas, del ser del equipo, o sea, del ser de la persona, del ser del equipo, del ser de la organización, interviniendo en distintos ámbitos y niveles, ¿no?, para que vaya construyendo otra cosa. A veces no es toda la organización entera, es una parte, o es un directivo, o es un no sé qué, ¿no? Bueno, pero va haciendo de agente de cambio, ¿no?, ahí dentro en la medida de lo posible. Entonces, ¿cómo se distingue un neolíder? Voy avanzando y lo iréis viendo. De momento, yo creo que ya hay algunas pinceladas, ¿no?, de cómo está desde otro sitio, con otra mirada, con otro mindset, buscando este impacto, ¿no?, en toda la organización. Desde la auténtica conexión, de forma armónica, ética, honesta, fluida, y esto no son palabras, o sea, esto ha de aterrizar en hechos, en cómo me relaciono con los demás, en cómo estoy pendiente del potencial de toda la organización, en cómo le pongo conciencia a cada cosa que hacemos, en cómo voy generando esta sabiduría, ¿no?, esta unión de el dejarme tocar por la experiencia, por lo que sucede desde la incertidumbre, desde la intuición, a cómo luego lo aterrizo, ¿no?, en el día a día, sin tanta reactividad como veíamos antes, ¿no?, de una forma más plástica, para generar estos resultados que generen riqueza, y lo tengo en cuenta, ¿no?,
a todos los neoclientes, al neocliente en sí, ¿no? Y esto en un fluir constante, nosotros no trabajamos con objetivos, no trabajamos a un nivel tan competencial, ¿no? O tan de resultados a cortos, sino que, aunque hay obviamente una forma de organizarse estratégica, la mirada que ponemos es más en el proceso, en el kairos y en cómo el propósito está bien centrado y las personas están pudiendo mirar sin miedo, sin comparaciones, ¿no? Desde la aceptación, desde el fluir, para poder generar estos resultados extraordinarios. Y ahí es donde se empieza a distinguir, ¿eh? el cómo se actúa desde este neoliderazgo, que es como digo, insisto, es un coliderazgo, es generar liderazgo, es generar neoliderazgo, ¿no? En toda la organización en sí, no solamente en una persona o en el manager o lo que sea. Implica, por lo tanto, conocimiento de sí y cuidado de sí al mismo tiempo, ¿eh? Como decían los griegos, la epimeleia autao va de la mano del autoconocimiento, una sin la otra no se da. Si yo no me amo, no puedo verme, y si no me veo, no puedo crecer, y viceversa, ¿no? Es pasar de estulto a sabio, ¿no? Como dirían los griegos. Es este amar como fundamento, el amar incondicional, el no juicio para realmente poder crecer. Y esto es difícil porque vivimos siempre desde el juicio, desde las comparaciones, desde esto no me gusta, tú deberías ser así, yo debería ser asá, ¿no? Desde las exigencias, el ser de la persona, el ser de la organización, el ser del equipo. Por lo tanto, aprender a desaprender cómo facilitamos esto, desde el coaching esencial, enneagrama esencial, talleres de formación, acompañamientos personalizados, bueno, ¿no? Individuales, bla, 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 ¿no? Todo lo que estamos diciendo ahora, conferencias, etc., etc., de forma que se pueda empezar a vivir de forma más auténtica todo eso y poder aplicarlo a la experiencia, cada uno la suya desde su realidad, que será la que sea. No hay realidades maravillosas y perfectas donde no sea fácil aplicar todo eso, al contrario, ¿no? Vivimos en mundos egoicos en los cuales nos cuesta mucho, ¿no? Hacer estas transformaciones, pero la idea es poner foco ahí, ¿sí? Generar, facilitar este acompañamiento hacia organizaciones más sabias. Pablo, no sé si crees que hay algo por ahí que quieran Sí, comentar. tenemos 3 preguntas, no sé si algunas son para el final, pero bueno, un poco me lo dices tú. Vale. Jaime nos dice que parece un modelo muy teórico, prescriptivo, y nos pregunta si tenemos algún ejemplo práctico, un ejercicio pequeño que nos ilustre la esencia de la presentación. Esa es una pregunta. Otra es de Enrique Rivas, dice, con este planteamiento, entonces el yo existe en función del tú para un constructo constante y del nosotros. Bueno, el yo se construye a través del otro, ¿sí? No hay un yo, pero también tenemos la opción a generar este yo más sabio a pesar del otro, pero aquí nos metemos en temazos, siempre. En cualquier caso, lo importante podríamos decir que es trabajar desde esta mirada, ¿sí? Y esto se puede aterrizar, o sea, no es teoría. Lo que pasa es que es difícil de aterrizar, ¿sí? Hay que tener una voluntad de aterrizar muy clara, pero todo lo que estamos diciendo es totalmente aterrizable, sea en el ser, que es en lo que estamos hablando ahora, ¿sí? El neoliderazgo, sea en cómo esto aplica luego a la organización, cómo cambian procesos, cómo cambian estructuras, cómo dejo de trabajar de forma jerárquica, por decir algo, y trabajo en círculos, ¿no? No sé, aquí también tenemos otros modelos, ¿no? Con los que estamos alineadísimos, ¿no? La sociocracia. Nosotros somos consultores en desarrollo organizacional con todos sus modelos. En breve saldrá un libro, ¿no? Donde yo soy la coautora del el capítulo de sabiduría organizacional, ¿no? Cómo se aplica esto al desarrollo organizacional, con una serie de instrumentos que decimos para transformar la organización en este sentido. Pero claro, cada organización es un mundo. Ejemplos podríamos ponerlos, pero uno dirá, bueno, y esto está muy lejos de mí y otro está muy cerca, no lo sé, ¿no? Porque es un trabajo a medida. En cualquier caso, uno de los trabajos a medida tiene que ver con cómo, ¿no? Y ahora recupero Platón, cómo podemos mirar desde un sitio amoroso, cómo podemos facilitar que haya pasión, admiración, deseo de cohesión, que sería eros, es decir, cómo hago que las personas puedan estar en un trabajo que les guste, que les apasione.
¿Cómo hago para que sientan admiración por las personas que estamos allí dentro? Porque todos estamos orientados a cualificarnos, a ser profesionales. Es decir, esto pasa por hacer seguramente cambios a veces en la selección de personal, cambios en la formación, cambios en millones de cosas, ¿no? Que tengan que ver con que todos hagamos lo que queremos hacer, que contribuyamos realmente a eso, que sintamos que el compañero es admirable en términos de que vibra con lo que hace y que queremos estar formando parte de todo eso, ¿no? Pero también filia. Filia es la afinidad, la sintonía, la capacidad de compartir desde la autenticidad. Claro, ¿cómo fomentamos eso en las organizaciones? ¿Cómo hacemos para que las personas se abran, para que no tengan miedo a compartir, para que sientan que puedan ser auténticos, que no hay que ponerse máscaras, que no... Y eso pasa por aceptar el ser del otro, este amor que decimos, ¿no? Aceptar el ser del otro, aceptar con sabiduría mi humildad, es decir, pasa por espacios de vulnerabilidad, pasa por espacios de no exigencia, pasa por ver qué es lo que podemos realmente aquí y ahora, de forma que todos estamos metidos en lo mismo y nos interesa llegar a algún sitio donde todos podamos vivir con plenitud y felicidad 8, 10 horas de nuestro día a día, que son muchas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo entramos en Ágape? Un cuidado mutuo, un compromiso, una confiabilidad y confianza en que el otro nos va a cuidar, en que hay benevolencia en la organización. Claro, si no la hay, vamos a tener que hacer algo, ¿sí? Si donde la empresa dice una cosa, luego hace otra, donde estamos todos presionados por los objetivos que nos separan, o por una falsa armonía que hace que la gente no acabe de comprometerse porque entonces voy a quedar mal y me van a echar del grupo, y entonces nadie trabaja. O sea, hay millones. Entramos a trabajar con clima, con cambio cultural, con llaves de desarrollo organizacional, con millones de cosas, ¿no? Que hacen que vaya habiendo este amor completo también en las organizaciones, ¿sí? Esto aplica normalmente en la vida personal, en la vida de pareja, pero también aplica en un grupo humano más amplio, como son las organizaciones. Al final, una organización sabia son personas sabias organizándose sabiamente. Eso es a lo que vamos, a cómo podemos contribuir. Y para eso hace falta ser humilde. Y para ser humilde hace falta sabiduría. ¿Sí? Es un pez que se muerde la cola, si queréis, pero es inherente. Y para que haya humildad significa que yo me reconozco como humano, me reconozco con este ego, me reconozco en un momento de proceso del que yo quiero y deseo salir o trascender o crecer, yo y los que están conmigo en respeto, ¿no?, a este neocliente. Y ahí es donde tenemos 11 metacompetencias clave que también a nivel transversal vamos poniendo en marcha, vamos facilitando de muchas maneras, como son la autenticidad, la presencia, cómo estar en presencia, en conexión con el aquí y ahora, cómo salgo del estrés, cómo salgo de esta exigencia constante, sobre todo en las organizaciones, por miedo. O sea, al final las organizaciones se están alimentando, como la sociedad en general, por el miedo, ¿sí? Y por lo tanto disparan los egos. Empecemos, ¿no?, por donde habíamos empezado en la charla de hoy. ¿Cómo puedo ser más plástico? Que ya lo hemos visto. ¿Cómo le quito importancia a este yo? ¿Sí? Yo no soy tan importante, yo formo parte de algo, ¿sí?, en interdependencia, donde yo contribuyo desde mi manera de contribuir, este coliderazgo que decíamos antes, ¿no? Desde esta expresión pura del amar incondicional, donde yo me doy, donde yo estoy abierto a hacer feliz al otro, también en las organizaciones, y además procuro no hacer sufrir al neocliente, a mi compañero, a mi cliente final, al mundo, al perro que pasa por allí, al planeta, me da igual, ¿sí? De forma que trabajo, como decíamos, para fomentar mi humildad, la aceptación de mi ser en el momento en el que estoy, la aceptación de mi equipo en el momento en el que está, la aceptación de mi organización en el momento en el que está, etcétera, etcétera, ¿no? Desde esta sabiduría que pueda leer mejor. ¿Y esto cómo lo trabajamos? Pues con círculos de sabiduría, con talleres, con procesos de coaching individual, de coaching esencial, con herramientas que permiten que haya, ¿no?, más fluidez y más transparencia en la comunicación, con agilismo, etcétera, etcétera, ¿no? Desde una mirada distinta, de completitud, de fluir con, de trascender estos egos, espiritualidad, para poder hablar
franco. La parresía es una palabra griega, ¿no?, que tenía que ver con los maestros socráticos y que tiene que ver con el decir lo que hay que decir porque estoy situado desde un espacio benevolente de amor. Por lo tanto, no hay que ocultar, no hay que maquillar, no hay nada que hacer. Uno puede hablar con transparencia y sinceridad, generando a su vez transparencia y sinceridad, porque lo que digo está desde un lugar centrado en esta ternura o este amor y esta compasión, ¿sí? Y esta sabiduría. Por lo tanto, fijaos que estas metacompetencias o estados del ser interaccionan entre sí, son transversales a todo el trabajo que hacemos y que al final deberían resultar en espacios de amor con H. Amor con H tiene que ver con este estado de fluir, de desdramatización, de alegría, de disfrutar de lo que hago, como el maestro Zen, ¿no?, que dice, yo nunca sé si juego o trabajo, a mis ojos hago las dos cosas, para mí todo es excelente, los otros deciden si estoy jugando o estoy trabajando, ¿no? Pues es un poco eso. ¿Cómo puedo estar desde esta autenticidad disfrutando con lo que hago, disfrutando con mis compañeros, disfrutando de mi propósito? ¿Sí? Ese sería el espacio que buscamos y para ello lo que vamos a buscar, con lo que trabajamos, es que haya este silencio interior, en lugar del ruido, que yo pueda orientarme, ¿no? Mi mente me ayude a orientarme, este sería, ¿no?, la base del POSA, en conexión con el corazón abierto, con la autenticidad y en conexión con mi presencia, con mi poder genuino, sin entrar en luchas de poder que no hacen ninguna falta. Fluyendo desde el aquí y ahora, en centramiento, es decir, estamos hablando de poner el acento en mi propio trabajo personal, en facilitar el trabajo personal de desarrollo de cada uno de los que estamos en la organización, no solo con un trabajo personal, de coaching personal o de terapia personal o de lo que sea, sino que toda la organización, todos los procesos de la organización confluyan, sean cómplices de generar esto. Y eso pasa por los incentivos, pasa por los sueldos, pasa por todas las políticas de la organización. Si suman o no suman a esto, si están haciendo ruido o no, de dónde se han generado, desde el miedo o desde la sabiduría, dónde está bloqueada la organización. Es decir, igual que hacemos en un proceso individual del ser, es lo mismo en el ser de la organización, de más complejidad si queremos, pero no necesariamente, porque el ser individual tiene muchísima complejidad, ¿sí? Por lo Cris, tanto... perdón que te interrumpa. Sí. Nos dejan comentarios que sigue siendo un poquito rápido y tal vez estaría bueno profundizar en algunos de los temas. Nos han dado una pregunta de Enrique Rivas, tal vez un poquito más atrás estuvo la pregunta, pero bueno, la hago igual. Somos seres emocionales que tratamos de racionalizar. El nivel de conciencia, ¿este es el eje central de la presentación? Yo no diría que somos seres emocionales. La emoción al final, bueno, depende de lo que definamos, ¿no? Es una respuesta también, ¿no?, de nuestra mirada. Lo que somos es seres sensibles, seres lingüísticos al mismo tiempo, es decir, esas dos dimensiones que veíamos antes, ¿no? Vivimos atrapados en nuestras mentes y al mismo tiempo en una experiencia real. Y eso nos cuesta mucho de manejar a los humanos. Y dispara, a partir de una herida, y esto es otro temazo, dispara un ego, dispara unas gafas con las que yo empiezo a interpretar la vida, a interpretar lo que sucede y cómo reacciono para protegerme ante ello, que ya no es ante peligros reales, es ante fantasmas. Entonces funcionamos desde ahí. Las organizaciones, los problemas que tienen básicos es porque son egoicas, es porque andamos intentando... ¿no?, todos los problemas de comunicación, todos los problemas de estructura, todos los problemas de planificación, todos los problemas de clima tiene que ver con esto, con el cómo intentamos forzar la realidad para conseguir cosas porque nos da miedo, sino el poder, o sea, vivimos en el control, ¿sí? Los egos viven en el control y en la manipulación del primero al último, y todos somos egoicos. La cuestión es ser menos egoicos, ¿sí? Es cómo pasamos estos espacios de sabiduría para generar sabiduría organizacional. Y el neoliderazgo habla de esto, habla de cómo el líder, en este caso, ¿no?, ayuda a fomentar la empresa mariposa, sabiamente ágil, o la empresa sabiamente ágil, mariposa, porque tiene que ver con esta metamorfosis, con este cambio de tercer orden de profundidad, donde obviamente el neolíder es una figura a desarrollar, ¿sí? Pero
obviamente, para intervenir en los procesos de la organización, ¿sí? En puro desarrollo organizacional, desarrollo del ser de la organización, para que no lo haga desde la toxicidad, desde el miedo, desde el control, sino que lo haga desde el fluir, desde el leer bien, desde un espacio más intuitivo, un espacio menos reactivo, donde ante los retos y los problemas del entorno Bucay pueda poder accionar con más sabiduría desde la serenidad, en lugar de ir apagando fuegos como locos, haciendo, ¿no? Reaccionando de formas que luego tiene consecuencias brutales para la propia organización, para el entorno, ya lo vemos, y para los demás, ¿no? Javier Jaime nos pide si podemos ir un poquito atrás a las competencias, a las metacompetencias. Sí. Imagino porque debe querer profundizar en alguna, no menciona en cuál. Son 11 las metacompetencias, menciona 12. Jaime, Sí, ¿quisieras preguntarnos algo? Es ¿no? Diríamos que al final es cómo facilitamos desarrollar en la organización, en los equipos, y en este caso especialmente en el neolíder, estos estados del ser. No somos muy competenciales, aunque obviamente están incluidas competencias, ¿no? Sino más bien metacompetenciales, ¿no? O estados del ser. Porque al final es cuando tú estás colocado desde ahí, cuando la organización se va colocando desde ahí, sus decisiones, sus acciones, sus procesos, etcétera, etcétera, obviamente van generando cambios. O sea, ya es que ya no tiene sentido, yo qué sé, aplicar la zanahoria, ¿no? y el palo en una estructura jerárquica cuando estás desde aquí. Es que no caben, vamos, nadie de ahí, ¿no? Cuando el propósito es un propósito inspirador y compartido y que tiene sentido para todos, ¿quién duda de que el otro va a contribuir? Y se abre la confianza, y se abre la transparencia, y se abre Luego tenemos dificultades normal, ¿no? Es como si habláramos de la familia. En todas las familias pasan cosas, faltaría más, ¿no? Pero si no hay confianza, si no hay... pues se nos rompe, lógicamente, ¿no? Pues en la organización es lo mismo. No deja de ser, pues eso, personas organizándose. No es tan compleja la cosa, ¿no? La hacemos más compleja nosotros a veces. Pero claro, aquí hay muchas cosas que no he contado que tienen que ver con la empresa sabiamente ágil, ¿no? La mirada hacia el bien común, ¿no? Las bases de filosofía que tiene, el cómo se interviene con herramientas específicas de desarrollo organizacional, etcétera, ¿no? Y que obviamente esto no es una intervención de un día, aparecemos con una charla, una conferencia, un proceso de coaching y ya está. Esto es un ir yendo hacia, ¿sí? Obviamente la mirada no está puesta en los objetivos y en alcanzar algo. La mirada está puesta en ir facilitando estos lugares de trabajo donde a todos nos apetezca realmente trabajar ahí, ¿sí? Y por lo tanto la intervención es en esta profundidad, ¿sí? No es solo competencial, no es solo creencias y valores, sino que vamos a estar trabajando con este otro nivel más energético, más sutil de la organización, en el sistema en el que esté, y desde las distintas intervenciones que nosotros hacemos, el coaching esencial. He dicho 4 pinceladas, pero esto me lo voy a saltar, ya sé, no pasa nada. O del eneagrama esencial, que no es poner etiquetas, sino generar empatía, conocimiento del ego, de cómo lo trasciendo, cómo sano las heridas del equipo, las cosas pendientes, etcétera, etcétera. Y lo que quería es llegar aquí. Aquí vais a encontrar recursos. Hemos construido un post donde hay el programa de radio, hay varios programas de radio que hablan de esto, hay una webinar, y habrá más cosas, habrá esto también, y habrá otras cosas que iremos colgando. Bueno, me queda un minuto, a menos que me den más, no lo sé. Pero, ¿qué os interesa? ¿Por dónde entramos? Te hago, Cris, una pregunta que nos hacía Jaime respecto de la nadiedad. No entendía exactamente de qué se trataba. Sí. La nadiedad es no ser nadie, en términos egoicos. Es decir, quitarle importancia al ego, hacernos menos caso, ¿sí? Escuchar más a nuestra sabiduría, si queremos, lo cual es complicado, si estoy pegado al ego, pero sobre todo, ¿cómo sabemos que estamos en espacios o pegados más al ego?
Porque hay exigencia, porque hay comparaciones, porque me valoro tanto en positivo como en negativo, ¿eh? En positivo también cuenta. Porque estoy pendiente del control. Todo eso son indicadores de que el miedo está por ahí, por lo tanto los egos. Así que salir de todo esto, hacerme menos caso, escucharme menos en términos de lo que tengo que tener, lo que tengo que controlar, el miedo que tengo a, es decir, confiar más, soltar más, aprender a fluir con la vida. Claro, esto es todo un aprendizaje, no por decirlo, como decíais, ¿no? Parece una charla muy dogmática o no sé qué. Bueno, lo que me interesa es que se entienda el tipo de filosofía que hay, porque luego ya se aterriza en cada caso y en cada momento, ¿sí? Con todas las herramientas que tenemos. En el post también encontraréis, ¿no?, el link al dossier de servicios con todo lo que hacemos. Bueno, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? En el mundo hay 1000 millones de cosas. Pero lo importante es hacia dónde ponemos el foco, porque podemos hacer muchas cosas desde un foco totalmente distinto y seguir contribuyendo a algo egoico, a algo tóxico, a algo... Y eso es lo que no nos interesa a nosotros. Nos interesa, luego ya encontraremos la manera, pero lo importante es a dónde apuntamos, cuál es nuestra estrella polar. Y eso es la idea filosófica que hay detrás del neoliderazgo y de toda la mirada que estamos viendo. Si la persona quiere, si la organización quiere, si el equipo quiere, maneras hay, por supuesto, ¿sí? Y en cada caso, las que se puedan y las que correspondan a ese momento de proceso. Pero, como decimos siempre, no para engordar al ego. O sea, nuestra mirada es desde la esencialidad, de pasar del ego a la esencia, de pasar estos espacios de sabiduría interior. Hay de sabiduría interior en el neoliderazgo, del equipo, o es igual, el ser que sea, ¿sí? Una vez entendido esto, lo demás se cose como se tenga que coser. Eso no es el problema. No sé si me explico. Ya encontramos la manera, si la persona quiere, si el equipo quiere, si la organización quiere. Si uno se inspira, si uno dice, yo quiero estar en una organización así, yo quiero ser alguien que impulse algo así, la manera está. Eso no es problema. ¿Sí? Cris, nos aclaran que tenemos 5 minutos más que venían de la vez pasada, así que Bien. podemos respirar profundo y podemos responder tranquilos. Bien. Así que, bien. Lo Nos que me interesa preguntan, es que haya quedado el marco, ¿eh? Luego ya sé que tenéis preguntas pragmáticas. Pedíais ejemplos. Claro, ¿qué ejemplos puedo dar yo que sea suficientemente ejemplar, ¿no? Que sea el cómo hicimos en concreto, ¿no? Con qué herramientas exactas, me imagino que estáis pidiendo, ¿no? No sé, por ejemplo, esta organización que decía antes, ¿no? Se empezó con una pequeña conferencia para que todos los directivos vieran de qué iba la cosa. Luego se hizo un taller, estábamos sobre todo trabajando en primer lugar con el equipo directivo, un taller donde todo el mundo empezó a beber de esto, y empezó a alinearse, ¿no?, con todo esto y ver hacia dónde poner foco, para ir revisando en primer lugar ellos su forma de funcionar como comité de dirección y poco a poco ¿no?, el cómo iban ejerciendo sus políticas y en sus equipos, ¿no?, y cómo iba bajando hacia abajo todo eso. Al mismo tiempo se iba trabajando en otras capas de la organización para irlos empoderando, para que fueran redefiniendo qué querían, cómo lo querían, qué veían, qué no veían, todo muy participativo, ¿no?, obviamente. Y todo esto poco a poco se fue amalgamando en círculos de trabajo, círculos de sabiduría, donde, que le llamamos nosotros, donde distintos representantes, ¿no?, de distintos colectivos, y aquí fuimos sumando, ¿no?, con distintos colectivos de la organización, fueron, diríamos, armonizándose y confluyendo miradas a partir de estar todos más alineados, ¿no?, con esta base y con esta voluntad de, ¿no?, querer hacer otra cosa. Y ahí fueron ellos mismos, obviamente, generando cambios. Pues esto habría que tocarlo por aquí, esto no nos gusta por allá, ¿qué pasaría si en lugar de trabajar así, trabajamos así? Vamos a implementarlo, vamos a ver cómo funciona, necesitamos un técnico en no sé qué para no sé qué, necesitamos incorporar este proceso de otra forma para, ¿no? Y poco a poco fuimos siguiendo, ¿no? Acompañábamos todo este proceso para vigilar que fuera, ¿no?, siempre hacia esta dirección,
y qué otras herramientas les podíamos dar, al mismo tiempo que la propia organización iba generando, ¿no?, todos los recursos y los medios, en cada momento los que pudieran ser, obviamente, porque todos son recursos limitados, para poder trabajar en este sentido, ¿no? Iban viendo las cosas que faltaban, el cómo se escuchaban, el aprender, ¿no?, las soft skills, pero la distinción clave es esta, es poner foco en en salir de los egos, en que cada uno pudiera percibir cuándo y cómo estaba enganchándose ahí. Por ejemplo, comentarios que nos llegaban, ¿no?, y que todavía tenemos agradecimientos, ¿no?, de estas organizaciones es, por ejemplo, cosas tipo, no solamente has ayudado a la organización, sino que has ayudado a recentrarme yo, a creer en ella otra vez y a querer trabajar en ella. Es decir, incremento del compromiso, incremento de la confianza, ¿no?, personas que querían salir de la organización, darse cuenta de que realmente sí podían contribuir, ¿no? Este amor, ¿no?, aceptar que la organización no es perfecta, yo no soy perfecto, el otro no es perfecto, y cómo podemos contribuir de otra forma, porque nos merece la pena, porque hay algo que vale la pena ahí y en lo que yo quiero estar. Pues eso es un poco, no sé si queda un poquito más claro con esto, o queréis todavía más nivel de detalle, no sé. ¿Pablo? Nos preguntan respecto si pudieras aclarar la parresia un poco en detalle, pero entiendo y nos aclara Fabiola que podemos también responder a través de videos cortos y subirlos o hacer respuestas específicas a la gente. Y también te dicen que respires, por favor. Te agradecen infinitamente todo lo que estás diciendo y la pasión con lo que le estás diciendo. Mil gracias por las conferencias de hoy. ¿Cómo obtener las presentaciones? Creo que es una pregunta que tiene que ver para la organización. No sé si entiendo que las... En un rato me encargo, Pablo, no te preocupes. Sí, En un rato me ahorita encargo de lo- esa pregunta. Bien, bien. ¿El qué, perdona? No, las presentaciones, ¿cómo se encargan de hacérselas llegar a los participantes? Vale, vale. Bien, no sé, ya respiro, no me pasa nada, yo estoy bien. Lo que pasa es que quiero compartir lo máximo que pueda, luego uno ya profundizará, ya explorará. Si esto os ha llegado, ya tiraréis de los hilos, eso no me preocupa, ¿no? Lo que quiero es que veáis la panorámica global y sobre todo aportaros cosas distintas del montón de conferencias que estáis teniendo y que son maravillosas, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Podríamos repetir, Cris, si te parece, dónde pueden encontrar todos los recursos, el post que mencionabas, Sí. los programas que se pueden hacer, los programas de radio? Porque es cierto que tal vez corres porque quieres pasarle toda la información que existe y tenemos en poco tiempo, y bueno, cada uno puede luego profundizar. Claro. Aquí, si vais a la web, a essentialinstitute.org, o le hacéis una captura de pantalla o algo así, aquí tenéis el link directo, lo que pasa es que, claro, no podéis clicar, ¿no?, en él, pero en cualquier caso vais a la web de essentialinstitute.org, a recursos y a Sabiamente Blog. Entonces, ahí encontráis, en este momento es el post, bueno, es uno de los primeros posts que hay, que se llama Neoliderazgo. Ahí vamos a volcar todas estas cositas y programas que hacemos, tenemos radio propia y demás. Y también, mira, ves, una que se me olvidaba, una entrevista que hicimos con Jaime sobre espiritualidad en las organizaciones. Esta me la apunto para colgarla también. ¿Y qué más? Y parresía, sí. La parresía tiene que ver con cuando yo estoy colocado desde mi autenticidad, desde el amor incondicional, desde la benevolencia, desde la sabiduría, desde este espacio. Esto nos pasa, por ejemplo, en los que sois coaches o algo por el estilo, yo creo que ya lo habéis vivido, ¿no? Uno puede decir lo que tiene que decir, puede ser franco, puede ser directo, porque no daña, porque el otro sabe que no le quieres dañar, ¿sí? Hay transparencia, hay confiabilidad. Eso es la parresía, Pero claro, eso es un trabajo interior, como todo lo que estoy hablando aquí. Tiene que ver con un trabajo interior, profundo. Y generarlo no solamente en un líder, en un jefe, no, en toda la organización. ¿Sí? Y si luego la persona se va de la organización, pues qué bien. Todo eso que lleva ganado para la contribución social en otro sitio. No nos preocupemos tanto de la retención del talento y esas cosas, no sé. Ese es nuestro punto de vista.
Bien, ¿qué más? Yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Creo que estamos. Así es, Cris. Así es, Cris y Pablo. Muchas gracias a los dos. Muy bien. De nada. Infinitas gracias. nos Infinitas acompañen. gracias a los dos. Infinitas gracias. O sea, gracias por... si se dan cuenta, el acelere y la velocidad en la voz de Cris, yo la comprendo, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Esto es, yo a ratos quiero contar tanto y entregar tanta información, y en Y mi no cabeza hace aparece falta tanta entenderlo información. todo. No hace Que uno falta quiere que el entenderlo. tiempo se extienda y todo quepa en la misma frase, y eso nos pasa, eso nos pasa. Entonces me pareció muy divertido como que dijeron que respiraras tranquilo. Sí. Estoy bien, no pasa nada. Ella es una maestra de la respiración, para que todos vengan presentes. Cuando quieran que les enseñen a respirar, hablen con ella, ya se van a dar cuenta que me refiero. Muy bien. Pablo y Cris, infinitas gracias por contribuir a esto. Gracias a Muchísimas vosotros por gracias organizarlo. Un placer. por Gracias a permitirnos ustedes. propagar ese tipo de mensajes. Es esta propagación que estamos haciendo aquí toda extraña y toda rara. Muy bien. Fabi, ¿quieres decir algo antes de que les cuente a todos otra vez? Porque me están preguntando por el chat Sí, que cómo hacen para obtener las presentaciones y las grabaciones. Vamos a volver a contarle a todo el mundo en un rato de lo que es.